La historia comienza de forma intensa con Han Si-woo, un escritor de novelas que no tiene mucha fuerza física. Han está en su habitación, frente a su computadora, rodeado de papel higiénico, dándose un tiempo para sí mismo con mucha intensidad. De repente su pie resbala y cae al suelo, comentando que sus piernas perdieron fuerza solo por un pequeño tropiezo. En ese momento, Jeonjun recibe una llamada en la que alguien, burlándose de él, le dice que es el único que se desmaya por falta de resistencia mientras está con su amante. Confundido, Jeonjun pregunta qué quiere decir, y la persona al otro lado del teléfono le sugiere que parece necesitar ejercicio, recomendándole pilates, mencionando que ha escuchado que gente cercana ha mejorado mucho gracias a esta disciplina. Sorprendido por la sugerencia, Jeonjun duda, pero la voz insiste en que debería moverse y no quedarse en casa para no perder fuerza. Después de colgar, Jeonjun decide que no quiere seguir escuchando más burlas y se plantea investigar sobre pilates. Días después, se anima y visita un gimnasio cercano a su casa. Al llegar, es recibido por un instructor que de inmediato llama su atención por lo atractivo que es. Jeonjun no puede evitar pensar en lo guapo que le parece. El instructor lo reconoce y le indica que se cambie en los vestuarios. Durante el entrenamiento, el instructor le pide a Han que se mantenga de puntillas y coloque los brazos sobre una caja. Han, incómodo por la postura, comenta que solo había visto situaciones como esa en historias de Boys Love, BL. Aún así, el instructor insiste en la correcta alineación, diciéndole que separe las rodillas para evitar resbalarse. Han, en su mente, se ríe de sí mismo por lo loca que es su imaginación, y hasta bromea si el ejercicio le podría estar causando artritis. El instructor, sonriente, continúa guiándolo, pidiéndole que estire las piernas y se apoye en los hombros y pies, algo que Han no comprende del todo, preguntándose si realmente es posible hacer eso. Después de un rato de esfuerzo, Han, tembloroso, admite que no puede seguir. El instructor sugiere que empiecen con algo más sencillo, como levantar las rodillas. A pesar de que Han lucha por mantener el equilibrio, agradece al instructor por su paciencia y esfuerzo, aunque en su mente decide que no volverá a hacer ese ejercicio tan complicado. Al despedirse, el instructor le recuerda que tienen otra sesión al día siguiente. Al salir del gimnasio, Han nota que el instructor también ha terminado su turno y se siente agotado. Mientras camina, se da cuenta de que alguien lo sigue. Inicialmente piensa que podría ser el instructor, pero lo descarta rápidamente, recordando que fue al gimnasio solo y que apenas conoció al instructor. Sin embargo, se sorprende al ver que el instructor va al mismo edificio que él. Han se pregunta por qué el instructor no le ha dicho nada y reflexiona sobre cómo se han vuelto cercanos en tan poco tiempo. Supone que el instructor también está cansado y quiere descansar, tal como él. Después de un incidente reciente, Han admite que se ha vuelto más sensible, pero está seguro de que el instructor no haría nada extraño. Finalmente, cuando ambos llegan al 8º piso, Han le pregunta si también vive allí, a lo que el instructor, sorprendido, le responde que sí. Han corrigió rápidamente, aclarando que solo estaba de visita en casa de un amigo. El instructor, sorprendido, comentó lo curioso que era que el amigo de Han fuera su vecino, y se despidió hasta la próxima clase. Han, por dentro, se dio cuenta de que había mentido sin querer, ya que la casa que estaba visitando era la del lado. Reflexionó sobre lo bien que podrían llevarse si en realidad fueran vecinos. Unas semanas después, durante una sesión en el gimnasio, el instructor felicitó a Han por su progreso. Han le agradeció y, en tono de broma, comentó que ya no se sentía como un alce recién nacido tras varias semanas de pilates. Aunque el instructor sugirió aumentar la intensidad del entrenamiento, Han declinó rápidamente. Percibiendo la incomodidad de Han, el instructor, asustado, sugirió que tal vez lo estaban siguiendo. Han confirmó sus sospechas, admitiendo que alguien no solo sabía su dirección, sino que también había conseguido su número de teléfono y se había puesto en contacto con él. Han se sintió culpable por haber mentido sobre tener un amigo en el edificio y temía que el instructor se molestara si descubría la verdad. Cuando el instructor le preguntó si había contactado a la policía, Han explicó que lo había intentado, pero que no fue de mucha ayuda. Le sugirieron que, si no le gustaba la situación, debería mudarse. Preocupado por la seguridad de Han,
El instructor le ofreció acompañarlo más seguido, argumentando que sería más seguro si caminaban juntos, ya que vivían en el mismo edificio. Han agradeció la oferta, pero le preocupaba que eso fuera una molestia. El instructor, sin embargo, le aseguró que no era ningún problema y que era algo natural entre amigos. Así, Han comenzó a pasar más tiempo con el instructor. Pronto comenzaron a ir juntos a varios lugares. En una ocasión, al ver una bolsa de comida que contenía carne y pechuga de pollo, Han comentó que parecían secas y tal vez no tan sabrosas. Con el tiempo, Han confesó que su miedo a los acosadores había disminuido considerablemente, y que él y el instructor se habían vuelto lo suficientemente cercanos como para llamarse por sus nombres de pila. Días después, en casa de Han, su teléfono sonó para informarle que recibiría un paquete de carne, un regalo del que había hablado anteriormente. Emocionado por la cantidad de carne que recibiría, Han se preguntó si sería demasiada para comer solo. Sin pensarlo mucho, decidió enviarle un mensaje al instructor, Jeonjun, invitándolo a cenar esa noche en su casa. Jeonjun aceptó la invitación y prometió pasar después del trabajo. Al anochecer, Jeonjun llegó a la puerta del edificio de Han y lo saludó. Han lo recibió con una sonrisa, notando que Jeonjun se había soltado el cabello ese día. Jeonjun explicó que se había duchado después del gimnasio y ofreció ayudar en algo, pero Han le aseguró que ya todo estaba listo, invitándolo a sentarse. Mientras observaba el departamento de Han, Jeonjun comentó que, aunque era del mismo estilo que el suyo, tenía un encanto especial. De repente, algo pareció caer del escritorio de Han. Al recogerlo, Jeonjun lo leyó y llamó a Han, mencionando que algo se había caído. Han, sorprendido y algo nervioso, reaccionó rápidamente, exclamando en voz alta. Jeonjun, curioso, le preguntó si había dejado ese objeto intencionalmente para que él lo viera. Han negó esa posibilidad y explicó que estaba recabando datos para su trabajo. Intrigado, Jeonjun lo cuestionó más sobre esa recopilación de datos. Fue entonces cuando Han confesó que era escritor de novelas BL, Boys Love, y que estaba desarrollando un nuevo personaje. Incluso mencionó que Jeonjun tenía un perfil perfecto para inspirar su creación. Con una mirada de sospecha, Jeonjun preguntó si eso era realmente todo lo que había detrás de la situación. Han, algo nervioso, confirmó que sí. Fue entonces cuando Jeonjun se acercó de manera inesperada y se abalanzó sobre Han. Aunque al principio Han se sintió un poco incómodo, decidió seguir el ritmo de Jeonjun, quien prometió ser amable con él. Después de una noche intensa, ambos compartieron una conexión más profunda. Han se despertó al día siguiente con un fuerte dolor de espalda y notó algo junto a él con una nota adjunta. Al leerla, vio que era un mensaje de Jeonjun que decía: «Lo siento, tuve que irme por el trabajo. Levántate y come esto». Han sonrió, considerando la nota adorable, y agradeció la amabilidad de Jeonjun, mientras disfrutaba de la comida que le había dejado. Más tarde, Han estaba en la librería, pensando en lo especial que es visitar una librería en persona, a pesar de lo fácil que es comprar libros en línea. Se planteó la idea de comprarle uno a Jeonjun, ya que vio un libro que le pareció adorable para él. Al pedir la cuenta, el empleado de la librería reconoció a Han y le comentó que había pasado un tiempo desde su última visita. Justo en ese momento, un chico con quien Han solía hablar se acercó y lo saludó, mostrándose contento de verlo después de tanto tiempo. Al notar que Han se movía con cierta incomodidad, el chico le preguntó si estaba enfermo, preocupado por su apariencia de malestar mientras leía. Han explicó que probablemente había dormido mal o torcido la espalda. El chico, preocupado, le aconsejó que visitara un hospital antes de que la situación empeorara. Han agradeció su preocupación y prometió considerarlo, despidiéndose del chico, quien le deseó un buen regreso a casa. Ya en su departamento, Han terminó su trabajo mientras esperaba a Jeonjun. En ese momento recibió un mensaje de texto de Jeonjun, quien le informó que se había retrasado un poco, pero ya estaba subiendo en el ascensor y llegaría pronto. Han se planteó la idea de sorprender a Jeonjun al ir a buscarlo en secreto, ya que sería la primera vez que se verían después de cierto incidente, lo que le provocaba algo de vergüenza. Mientras reflexionaba si debería llevarle algo de comida o alguna bebida a Jeonjun, sonó el timbre de la puerta.
Han, seguro de que había cerrado la puerta cuando salió, comenzó a sospechar que podría ser el acosador que lo había estado persiguiendo y que últimamente había estado en silencio. Nervioso, Han envió rápidamente un mensaje a Jeonjun diciendo: «No me has contestado. Iba a invitarte a cenar. Debes estar muy ocupado. Espero no interrumpir». De repente, Han vio cómo el desconocido que había entrado a su casa aferraba su brazo. Han, reaccionando, lo sujetó fuertemente y exigió saber quién era. El intruso se quejó de dolor, pidiendo a Han que lo soltara. Han se sorprendió de su propia fuerza, cuestionándose si el entrenamiento con Jeonjun lo había hecho más fuerte. Al observar detenidamente el rostro del intruso, reconoció al empleado de la librería y, molesto, le preguntó qué estaba haciendo allí. El hombre confesó que era un fan de Han desde hacía mucho tiempo, incluso más que Jeonjun, y reveló que había conseguido el trabajo en la librería solo para poder hablar con él. El acosador se lamentó, cuestionando por qué Han no entendía sus sentimientos. Desconcertado y asqueado, Han pensó que el hombre estaba loco y le advirtió que se preparara para las consecuencias, ya que sus acciones eran un delito. La traición que sentía le provocaba incomodidad, al darse cuenta de que todo ese tiempo había sido engañado. En medio del caos, el timbre volvió a sonar, sorprendiendo a Han. Detrás de la puerta, Jeonjun llamaba, preguntando si estaba ahí, anunciando que había traído pollo para que cenaran juntos. De repente, el acosador empujó a Han, declarando su deseo de ser el centro de atención de Han. Confesó su admiración por todas las novelas que Han había escrito, mencionando un episodio reciente que le había parecido especialmente bueno. Incluso expresó su deseo de ser parte de una de las historias de Han, preguntando cómo podría participar en su trabajo. En ese instante, Jeonjun abrió la puerta del departamento de Han viendo la escena. De inmediato instó al acosador a soltar a Han. Han, aliviado, comentó: «El señor Jeonjun ha llegado». Jeonjun, con los nudillos crujientes, se enfrentó al acosador exigiéndole que explicara la situación. Después de que Jeonjun golpeara al acosador para defender a Han, llegó la policía. Afirmaron que probablemente reabrirían la investigación sobre el acosador y hablarían del castigo que recibiría más adelante, prometiendo mantenerse en contacto. Tras todo lo ocurrido, Han comenzó a reflexionar cómo el acosador había logrado encontrar su casa. Se cuestionaba si había espiado sus datos personales y recordaba el momento en que fue a recoger el libro que había pedido. La locura del acosador le daba vueltas en la cabeza, y se sorprendía de lo que podría haber sucedido si Jeonjun no hubiera intervenido en ese instante. De repente, Jeonjun puso su mano en el hombro de Han, quien se sobresaltó al sentirlo. Al notar que Han empezaba a temblar, Jeonjun se disculpó y le ofreció un abrazo, sugiriendo que se fueran a su casa, ya que aún no habían cenado. Durante la cena, Jeonjun confesó que rara vez cocinaba, pero animó a Han a comer mucho de lo que había preparado. Han respondió con un dudoso «sí», mientras que Jeonjun sintió que su brazo podría caerse al no recibir una respuesta entusiasta de Han. Sin embargo, Han terminó asegurando que disfrutaría la comida mientras la masticaba. Al elogiar lo deliciosa que estaba la comida, Han le preguntó a Jeonjun cómo había logrado entrar por la puerta. Nervioso, Jeonjun explicó que había comprado arroz para compartir con él, pero al no recibir respuesta en la puerta, comenzó a preocuparse, preguntándose si Han estaba durmiendo. La inquietud lo llevó a escuchar un ruido fuerte desde el interior, y al no recibir respuesta, decidió subir por la pared y entrar a través de la ventana, encontrando a Han en una situación comprometedora. Jeonjun se disculpó con Han por haber entrado sin su permiso. Han, con suavidad, tomó la mano de Jeonjun y le agradeció por su preocupación. Más tarde, cuando Jeonjun vio que Han había salido del baño, le preguntó si ya se había lavado y le ofreció quedarse a dormir. Han, algo preocupado, preguntó dónde dormiría Jeonjun, a lo que él respondió que en el sofá. Sorprendido, Han preguntó por qué, y Jeonjun explicó que no quería incomodarlo y que también le parecía emocionante. De repente, Han saltó a los brazos de Jeonjun, quien se mostró sorprendido y preguntó qué lo había motivado a actuar así. Han respondió que quería que se quedara a su lado. Al ver que Han había estado lidiando con momentos difíciles debido a los recientes eventos, Jeonjun le pidió que lo mirara. En ese instante,
Han lo interrumpió con un beso, dejándolo atónito. Jeonjun, algo confundido, mencionó lo inesperado del beso y sugirió que avanzaran en su relación física. Han, curioso, preguntó si era el momento adecuado, pero Jeonjun le advirtió que no debía excederse. Un poco frustrado, Han insistió en que no estaba y expresó su deseo de estar con Jeonjun. Jeonjun, asegurándole que realmente le gustaba, prometió estar a su lado para siempre. Después de una escena intensa de acercamiento, Han reclamó a Jeonjun, pidiéndole que escupiera lo que estaba comiendo. Jeonjun preguntó si era de Han, a lo que éste respondió afirmativamente. Jeonjun simplemente mencionó que le gustaba todo lo que provenía de Han. En su mente, Han pensó que debería ser ilegal que Jeonjun sonriera de esa manera mientras estaba cubierto de su propio champán. Jun luego sugirió a Han que terminaran con lo que estaban haciendo, ya que debía estar cansado. Han aceptó la idea. Recordó que habían pasado algunos días desde el ataque del acosador, y Jeonjun le había dicho que necesitaba desarrollar fuerza para protegerse a sí mismo. Por lo tanto, Han comenzó a aumentar la intensidad de su entrenamiento, aunque reconoció que quizás no debió haberlo hecho con tanto entusiasmo. Finalmente, Jeonjun sugirió que tomaran un descanso. Exhausto, Han se quejaba de que el ejercicio era una tortura, a lo que Jeonjun le preguntó si estaba bien. Han, en broma, le pidió que lo matara y se cuestionó si realmente necesitaba hacer tanto ejercicio. Jeonjun, tratando de animar a Han, le dio un beso. Han reaccionó diciendo que eso le hacía cosquillas y le pidió que parara, pero Jeonjun se negó a detenerse y rió, prometiendo hacerle cosquillas aún más. En su mente, Han se preguntaba si había algo más detrás de un simple beso. Jeonjun sugirió que probaran la resistencia de Han, y así continuaron con el entrenamiento, lo que resultó en otro encuentro apasionado entre ellos. Si lo pensamos bien, estaban teniendo un acercamiento bastante notable entre ambos guiño guiño. Después de un arduo entrenamiento, Han se sintió adolorido y comenzó a lamentar su decisión de desafiar a Jeonjun. Se preguntó dónde estaba su amigo, y revisó un mensaje en su teléfono que elogiaba un manuscrito que había enviado recientemente. Han reflexionó sobre cómo había incluido sus vivencias con Jeonjun en su trabajo, lo que había resultado muy útil. Se dio cuenta de que su vida había mejorado desde que conoció a Jeonjun, no solo en el ámbito laboral, sino también porque habían logrado atrapar al acosador. La idea de invitar a Jeonjun a ver una película cuando regresara comenzó a surgir en su mente, y se rió al imaginarlo. Mirándose en el espejo, Han pensó que tendría que usar ropa más holgada durante un tiempo. Mientras recogía un objeto, se encontró con una foto y, sorprendido, preguntó en voz alta si era él en la imagen y cuándo había sido tomada. En ese instante, Jeonjun entró y le preguntó qué estaba haciendo. Han, sorprendido, le preguntó cuándo había llegado. Jeonjun respondió que acababa de llegar. Mostrando la foto, Han le preguntó a Jeonjun cuándo se la había tomado. Jeonjun explicó que la había tomado la noche anterior mientras Han dormía, porque se veía lindo, y preguntó si había salido bien. Han respondió que deberían hablar de eso más tarde, y le sugirió que la próxima vez intentara tomar una mejor foto. Jeonjun estuvo de acuerdo y sugirió que, como Han probablemente tenía hambre, debería lavarse y cambiarse para que él pudiera preparar algo de comida. Han aceptó el plan. Mientras se iba a lavar, Jeonjun decidió abrir una gaveta que contenía muchas fotos de Han. Con una sonrisa burlona, comentó que Han era realmente tonto por no darse cuenta de que la persona que había estado buscando siempre había estado justo a su lado. Relató cómo se encontraron un día y cómo, tras mucha reflexión, eligió a Han, pensando que eso lo haría feliz. Jeonjun confesó que siempre había querido a Han y recordó cómo se había molestado cuando algo interrumpió su relación, especialmente cuando Han habló con un chico en la biblioteca. Sin embargo, decidió perdonarlo porque eso solo ocurrió una vez. Después, Jeonjun guardó la foto que tenía en la mano y repitió las palabras que había escuchado de Han, calificándola de maliciosa. Luego, le preguntó si quería ir a ver una película ese día. Han, de manera inocente, aceptó la propuesta, pero sugirió que primero comieran algo. Muchas gracias por ver el video. No olviden dar like y suscribirse para apoyar este contenido. Sin más que agregar, gracias infinitas.